Hola, soy Patricia Morales, tengo 42 años y hace 6 años viví una experiencia que transformó completamente la forma en que mi familia entiende el concepto de protección divina, miedo extremo, y los límites entre lo explicable y lo milagroso. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha tomado años procesar emocionalmente antes de poder hablar de ella públicamente. Todos en nuestro vecindario nos conocían como la familia unida y bendecida, esposo trabajador, 3 hijos saludables, una casa acogedora que siempre estaba llena de risas. Los Morales son tan afortunados, comentaban los vecinos. Tienen todo lo que una familia necesita. Pero por dentro yo vivía con una ansiedad constante que no podía explicar racionalmente, un miedo obsesivo a los incendios que me hacía verificar compulsivamente enchufes y electrodomésticos múltiples veces antes de dormir. Hasta el día de hoy, 6 años después de aquella noche aterradora cuando nuestra casa se incendió con todos nosotros adentro, todavía me despierto en pánico verificando detectores de humo. Mi esposo me dice que a veces grito dormida los nombres de nuestros hijos, reviviendo esos minutos de terror absoluto cuando pensé que los perdería a todos. Hay sonidos que me transportan inmediatamente a ese momento, alarmas de cualquier tipo, el crepitar de la madera, el olor a humo en cualquier contexto. Yo era una madre de 3 niños de 8, 6 y 4 años en ese momento, ama de casa que había dejado mi carrera de contadora para dedicarme completamente a mi familia. Mi esposo Carlos trabajaba largas horas, y yo era la que estaba siempre presente, la vigilante constante del bienestar de nuestros hijos. Llevé años para entender por qué había desarrollado una hipervigilancia extrema sobre riesgos domésticos, porque no podía relajarme completamente ni siquiera cuando todo parecía estar bien, porque tenía pesadillas recurrentes sobre fuego consumiendo nuestra casa. Durante los 2 años previos al incendio, esa ansiedad se había intensificado inexplicablemente. Revisaba obsesivamente cada aparato eléctrico antes de acostarme, había instalado detectores de humo en cada habitación, algo que mis vecinos consideraban exagerado, y había practicado planes de evacuación con mis hijos disfrazándolos como juegos divertidos. Mi esposo a veces se quejaba gentilmente: Patricia, te estás volviendo paranoica con esto del fuego. He decidido contar esta historia ahora porque durante 6 años he guardado silencio sobre los detalles más inexplicables de cómo todos sobrevivimos esa noche, detalles que desafían explicación lógica y que algunos bomberos describieron como estadísticamente imposibles. También porque creo que hay muchas madres que viven con estas ansiedades irracionales sobre la seguridad de sus familias sin entender que a veces esas ansiedades pueden ser preparación divina para crisis reales. Quiero hablar porque esa noche, cuando el fuego nos rodeó y parecía que no había escape posible, ocurrió algo que ninguno de nosotros puede explicar científicamente pero que todos experimentamos tan vívidamente que cambió nuestra comprensión de cómo Dios protege a quienes ama. Déjame explicarte cómo una noche ordinaria se convirtió en la prueba más aterradora de nuestras vidas, y cómo lo que ocurrió desafía toda lógica pero confirmó una fe que ni siquiera sabíamos que teníamos. Desde el exterior, éramos la imagen de la familia suburbana feliz y estable. Vivíamos en una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con jardín donde los niños jugaban, perro labrador amigable, rutinas familiares predecibles. Los domingos asistíamos a misa, los viernes hacíamos noche de películas, los cumpleaños eran celebraciones elaboradas que todo el vecindario admiraba. Carlos era respetado en su trabajo como ingeniero civil, yo era activa en la asociación de padres de la escuela, nuestros hijos eran considerados educados y alegres. Ustedes son la familia que todos queremos tener, nos decían otros padres. Las redes sociales mostraban fotografías de vacaciones sonrientes, comidas familiares perfectas, momentos de felicidad genuina. Nuestra fe era importante pero no extrema, orábamos antes de las comidas, asistíamos a misa regularmente, enseñábamos a nuestros hijos valores cristianos básicos. No éramos fanáticos religiosos ni teníamos experiencias místicas extraordinarias. Éramos cristianos ordinarios viviendo una vida ordinaria. Pero lo que nadie sabía es que yo vivía con una ansiedad paralizante específicamente sobre incendios domésticos. No era ansiedad generalizada, era un terror focalizado, casi obsesivo, sobre la posibilidad de que nuestra casa se incendiara con mi familia adentro. Había desarrollado rituales de verificación cada vez más elaborados. Cada noche, después de que todos se acostaban, yo recorría toda la casa verificando enchufes, apagando todo, revisando que las velas decorativas estuvieran completamente frías, asegurándome de que nada inflamable estuviera cerca de fuentes de calor. Este ritual me tomaba entre 30 y 45 minutos cada noche. Tenía pesadillas recurrentes tan vívidas que despertaba gritando.
En estos sueños, veía nuestra casa en llamas, escuchaba a mis hijos gritando, me veía desesperada tratando de alcanzarlos pero incapaz de moverme. Carlos me despertaba, me consolaba, pero yo podía sentir el terror persistiendo durante horas. Había estudiado obsesivamente estadísticas sobre incendios domésticos, causas comunes, tiempos de evacuación, técnicas de supervivencia. Sabía que teníamos aproximadamente 2 a 3 minutos para evacuar completamente una casa en llamas. Conocía las temperaturas a las que los diferentes materiales se incendian. Esta información me aterrorizaba pero no podía dejar de buscarla. Creé juegos de evacuación con mis hijos que practicábamos mensualmente. Vamos a jugar a los bomberos, les decía. Les enseñé a gatear bajo el humo, a verificar puertas antes de abrirlas, a tener un punto de reunión específico afuera. Mis vecinos pensaban que era una madre excepcionalmente responsable. Yo sabía que era una madre aterrorizada tratando de preparar a sus hijos para un desastre que esperaba nunca ocurriera. Lo más perturbador era que no podía explicar de dónde venía este miedo tan específico. No había tenido experiencias traumáticas con fuego en mi infancia. Nadie en mi familia había muerto en un incendio. No había razón lógica para esta fobia tan intensa. Intenté racionalizar, soy una madre responsable tomando precauciones razonables. Pero sabía que había cruzado la línea hacia la obsesión. Consideré buscar terapia para lo que claramente era ansiedad patológica, pero algo me detenía, una voz interna que susurraba, necesitas estar preparada. Esto es importante. Carlos comenzó a preocuparse por mi salud mental. Amor, esto no es normal, me decía gentilmente. Necesitas hablar con alguien sobre esta obsesión. Yo asentía, prometía considerar terapia, pero nunca la buscaba porque en el fondo sentía que mi vigilancia era necesaria de alguna manera que no podía articular. Pero mi cuerpo y mi espíritu sabían algo que mi mente consciente aún no había procesado. Cada ritual obsesivo, cada verificación compulsiva, cada juego de evacuación con los niños, todo era preparación divina para una noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. En los 3 meses previos al incendio, mi ansiedad alcanzó niveles que incluso yo reconocía como problemáticos. Los rituales nocturnos de verificación se extendieron a más de 1 hora. No solo verificaba una vez, tenía que verificar 3 veces cada enchufe, cada aparato, cada fuente potencial de ignición. Comencé a despertar múltiples veces durante la noche para verificar solo una vez más. Carlos se frustraba. Patricia, acabas de revisar todo hace 2 horas. Por favor, duerme. Pero yo no podía. Una compulsión que no entendía me empujaba a levantarme, caminar por la casa silenciosa, verificar que todo estuviera seguro. Los sueños sobre incendios se volvieron más frecuentes y más específicos. Soñaba con detalles precisos, el fuego comenzando en el 2.º piso cerca del cuarto de los niños, el humo llenando rápidamente los pasillos, la desesperación de no poder alcanzar a mis hijos a tiempo. Despertaba empapada en sudor, con el olor a humo tan real en mis fosas nasales que tenía que levantarme y verificar que había sido solo un sueño. Intensifiqué los juegos de evacuación con los niños. Practiquemos otra vez, les decía casi semanalmente. Les enseñé rutas alternativas de escape, les mostré cómo romper una ventana si fuera necesario, les hice memorizar el número de teléfono de emergencias. Sebastián, mi hijo mayor de 8 años, comenzó a preguntar, mamá, ¿por qué siempre jugamos a este juego? ¿Va a haber un incendio? Su pregunta me heló la sangre. Irónicamente, mientras estaba obsesionada con prevenir incendios, no presté suficiente atención a un problema eléctrico real que había comenzado a manifestarse en nuestra casa. Carlos había mencionado que algunas luces parpadeaban ocasionalmente. Yo lo atribuía a la red eléctrica del vecindario y no insistí en que llamáramos a un electricista. Había un olor extraño a quemado cerca del ático que había notado varias veces pero descartado como algo del vecindario. Mi obsesión estaba tan enfocada en prevención de incendios iniciados por descuido humano que no reconocí las señales de un problema eléctrico estructural que se estaba gestando. Varios vecinos después nos contarían que habían visto chispas ocasionales de nuestro medidor eléctrico externo en las semanas previas, pero nadie nos lo mencionó porque no parecía serio. Estas señales físicas reales pasaron desapercibidas mientras yo me obsesionaba con amenazas imaginadas. Mi obsesión había comenzado a afectar nuestras relaciones sociales. Rechazaba invitaciones a que los niños durmieran en casas de amigos porque no confío en las medidas de seguridad de otras familias. No invitaba gente a quedarse a dormir en nuestra casa porque aumenta los riesgos.
Carlos y yo habíamos dejado de salir en citas nocturnas porque yo no podía relajarme dejando a los niños con niñeras. La semana antes del incendio, experimenté lo que ahora reconozco como una compulsión final de preparación. Reorganicé completamente las habitaciones de los niños para que sus camas estuvieran más cerca de las ventanas. Es mejor para la ventilación, le expliqué a Carlos, pero mi razón inconsciente era crear rutas de escape más fáciles. Compré una escalera de emergencia plegable para el segundo piso, el tipo que se engancha en ventanas. Carlos pensó que finalmente había perdido la razón. Patricia, esto es demasiado, me dijo. Pero insistí, y 3 días después, esa escalera salvaría la vida de nuestro hijo mayor. Gente, si ustedes tienen intuiciones persistentes sobre peligros específicos, quédense hasta el final porque lo que viene puede mostrarles que a veces Dios nos prepara para pruebas que aún no entendemos. Pero fue esa madrugada del 23 de marzo cuando toda esa preparación obsesiva se reveló como la manera en que Dios nos había estado equipando para sobrevivir lo imposible. Era una madrugada tranquila, alrededor de las 2:30 de la mañana. Todos dormíamos, o al menos, todos excepto yo. Mi insomnio habitual me había despertado y estaba acostada en la cama cuando escuché un sonido que mi cerebro tardó segundos en identificar. El detector de humo del segundo piso comenzó a sonar. Mi reacción fue instantánea, casi automática, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces en mi mente, porque lo había hecho. Salté de la cama gritando, «Carlos. Fuego. Los niños». Corrimos hacia el segundo piso y lo que vi me heló la sangre, humo denso saliendo de las paredes cerca del ático, llamas visibles comenzando a extenderse por el cielo raso. El fuego se estaba propagando con una velocidad aterradora. Después los bomberos nos explicarían que un cortocircuito en el cableado antiguo del ático había estado ardiendo dentro de las paredes durante horas antes de finalmente estallar en llamas visibles. Teníamos, en el mejor de los casos, minutos antes de que el segundo piso completo estuviera envuelto en fuego. Carlos corrió hacia el cuarto de Sebastián, nuestro hijo mayor. Yo corrí hacia el cuarto que compartían nuestras 2 hijas menores, Isabella de 6 años y Camila de 4. El humo ya era tan denso que apenas podía ver. Grité sus nombres, las encontré aterrorizadas en sus camas. Las agarré, una bajo cada brazo, y traté de salir al pasillo. Pero cuando llegué al pasillo, el fuego había cortado completamente el acceso a las escaleras principales. Las llamas habían avanzado con una velocidad imposible, como si tuvieran vida propia. Carlos estaba del otro lado de la pared de fuego con Sebastián. «No puedo llegar a ustedes», gritó con desesperación absoluta. «Ve por las ventanas». Regresé corriendo al cuarto de las niñas, cerré la puerta para bloquear el humo que se filtraba. Abrí la ventana desesperadamente. Estábamos en el segundo piso, aproximadamente 5 metros de altura. Saltar significaría lesiones serias, posiblemente fatales para las niñas pequeñas. Pero quedarnos significaría morir por el humo y el fuego. Las niñas lloraban aterrorizadas. «Mamá, tengo miedo», sollozaba Isabella. Camila, de solo 4 años, se aferraba a mí sin poder hablar del terror. Yo también estaba aterrorizada, pero algo en mí, esos años de preparación obsesiva, me mantuvo funcional. «Vamos a estar bien», les dije con una calma que no sentía. «Mamá sabe qué hacer». En ese momento de desesperación absoluta, mientras calculaba si podría bajar primero y después atrapar a las niñas si las tiraba desde la ventana, ocurrió algo que ninguno de los testigos que estaban comenzando a reunirse afuera puede explicar lógicamente. Primero, las llamas que habían estado avanzando hacia el cuarto de las niñas súbitamente se detuvieron. No disminuyeron gradualmente, se detuvieron abruptamente, como si hubieran chocado con una barrera invisible. Los bomberos después examinarían esa línea de quemadura perfectamente definida y dirían que no tiene sentido físico, como el fuego se detuvo exactamente en ese punto. Segundo, la habitación se llenó de lo que solo puedo describir como una presencia. No era visible, pero era tangible, una sensación de calma sobrenatural que penetró incluso el terror que sentíamos. Isabella dejó de llorar súbitamente y dijo algo que todavía me da escalofríos. «Mamá, ese señor brillante dice que no tengamos miedo». «¿Qué señor?», le pregunté, mirando alrededor desesperadamente. Ella señaló hacia una esquina del cuarto y dijo con una calma extraña para una niña de 6 años en esa situación: «Ese señor dice que va a protegernos». Yo no veía a nadie, pero en ese momento recordé la escalera de emergencia que había comprado compulsivamente días antes. La saqué de debajo de la cama donde la había guardado, por si acaso,
la enganchó en la ventana con manos temblando pero funcionando con una eficiencia que solo puede venir de haberse preparado mentalmente para esto 1000 veces. Funcionó perfectamente. Bajé primero, después guié a Isabella, después atrapé a Camila cuando bajó. Del otro lado de la casa, Carlos y Sebastián habían experimentado algo similar. El fuego que los había rodeado súbitamente creó un pasillo que les permitió llegar a otra ventana. Sebastián después describiría haber visto figuras brillantes, señalándole a su padre hacia dónde ir. Carlos, escéptico de naturaleza, solo podía decir, algo nos guió. No puedo explicarlo de otra manera. Cuando todos nos reunimos afuera, viendo nuestra casa consumirse en llamas, abrazándonos y llorando de alivio y terror simultáneamente, los vecinos que habían presenciado todo estaban en shock. El fuego se movía tan rápido, dijo uno. Fue un milagro que salieran todos. El jefe de bomberos que llegó después nos dijo algo que nunca olvidaré: señora Morales, en mis 20 años de experiencia, nunca he visto a una familia completa escapar viva de un incendio con esa velocidad de propagación. Estadísticamente, al menos uno de ustedes debería haber muerto por inhalación de humo. Pero todos están ilesos. No tengo explicación. Los investigadores después encontrarían evidencia desconcertante, patrones de quemadura que se detuvieron inexplicablemente antes de alcanzar las habitaciones donde estábamos, rutas de aire limpio, que parecían haber aparecido precisamente donde las necesitábamos, y según múltiples testigos, momentos donde las llamas parecieron retroceder en lugar de avanzar. Si esta historia los está conmoviendo profundamente, dejen un like porque necesito que sepan que Dios protege de maneras que a veces desafían toda lógica humana. Los días siguientes al incendio fueron un torbellino de emociones contradictorias. Alivio abrumador de estar vivos. Dolor por haber perdido nuestra casa y casi todas nuestras posesiones. Gratitud indescriptible por el milagro que habíamos experimentado. Y una necesidad urgente de procesar lo inexplicable que habíamos vivido. Nos quedamos temporalmente con mis padres. Los niños, sorprendentemente, parecían procesar el trauma mejor que Carlos y yo. Sebastián e Isabella hablaban con naturalidad sobre los ángeles brillantes que habían visto. Camila, de solo 4 años, dibujaba figuras con alas protegiendo una casa en llamas. Los psicólogos infantiles que consultamos nos dijeron que estas fantasías protectoras eran mecanismos de afrontamiento comunes. Pero Carlos y yo sabíamos que no eran fantasías. Ambos habíamos experimentado elementos de esa presencia protectora, aunque no tan vívidamente como los niños. Algo nos sacó de esa casa, me dijo Carlos una noche. No fue solo tu preparación, aunque eso fue crítico. Había algo más. Lo más validador y al mismo tiempo inquietante fue cuando los investigadores de incendios nos entrevistaron. Señora Morales, su preparación obsesiva salvó a su familia, nos dijo el investigador principal. La escalera de emergencia, los detectores de humo en cada habitación, el hecho de que sus hijos sabían exactamente qué hacer, esas no son coincidencias. ¿Usted tenía alguna razón para anticipar este incendio? Cuando expliqué mi ansiedad irracional de años, él intercambió miradas significativas con su colega. A veces las personas tienen intuiciones sobre peligros que no pueden explicar racionalmente, dijo. He visto esto antes en casos de supervivencia. Es como si algo en su inconsciente captara señales que su mente consciente no procesa. Mis vecinas que antes me habían considerado un poco paranoica, con mi obsesión por la seguridad contra incendios ahora me buscaban para consejos. ¿Cómo supiste?, me preguntaban. ¿Tuviste algún presentimiento? No sabía qué responderles excepto, no fue presunción. Fue preparación divina que yo interpreté como ansiedad. Durante el proceso de reconstrucción, mi madre compartió algo que me dejó sin palabras. Mi abuela materna había muerto en un incendio doméstico cuando mi madre tenía 10 años, un hecho que mi madre raramente mencionaba porque era demasiado doloroso. Tal vez de alguna manera llevas ese trauma generacional, me dijo. Tal vez Dios te dio esa vigilancia para romper un patrón de pérdida en nuestra familia. Conecté con otras sobrevivientes de incendios domésticos a través de grupos de apoyo. Muchas describían haber tenido intuiciones o obsesiones previas al incendio que después se revelaron como preparación crucial. Mi esposo pensaba que estaba loca por tener escaleras de cuerda en cada cuarto, me contó una mujer. Esas escaleras salvaron a mis 4 hijos. La terapia familiar nos ayudó a procesar tanto el trauma como lo inexplicable que habíamos experimentado. No necesitan elegir entre explicación científica y fe en intervención divina, nos dijo la terapeuta.
pueden sostener ambas verdades simultáneamente. Dios puede operar tanto a través de su preparación práctica como a través de protección sobrenatural. Finalmente comprendí que mi ansiedad patológica de años había sido la manera en que Dios me preparaba para proteger a mi familia. No fue trastorno mental, fue entrenamiento divino disfrazado de obsesión materna. Los 6 años desde el incendio han sido un viaje de reconstrucción en múltiples niveles. Físicamente, reconstruimos nuestra casa con las mejores medidas de seguridad contra incendios disponibles, pero ahora sin la ansiedad paralizante, sino con sabiduría práctica. La nueva casa tiene sistemas redundantes de detección y supresión, pero yo ya no verifico compulsivamente todo cada noche. La cura de mi ansiedad fue paradójica. Experimentar exactamente lo que había temido durante años me liberó del miedo. Una vez que sobrevivimos lo peor, el terror anticipatorio perdió su poder sobre mí. Ahora tomo precauciones razonables sin obsesión, confiando en que Dios nos protegerá como lo hizo esa noche. Tardé 2 años en poder oler humo, incluso de una barbacoa o una chimenea, sin que mi cuerpo se pusiera rígido con recuerdos traumáticos. Pero gradualmente, con terapia y apoyo familiar, esas reacciones disminuyeron. El día que pude sentarme tranquilamente junto a una fogata en un camping familiar, lloré de gratitud por la sanación. Hoy nuestros hijos tienen 14, 12 y 10 años. Todos recuerdan aquella noche con una claridad que sorprende a los psicólogos. Sebastián, ahora adolescente, dice: sé que suena raro, pero no tengo dudas de que ángeles nos salvaron esa noche. Isabella estudia para ser bombera, el incendio transformó su trauma en vocación. Camila, la más pequeña, tiene una fe inquebrantable que asombra a su catequista. Nuestra familia se volvió testimonio vivo en nuestra parroquia. No hablamos sensacionalmente sobre milagros, hablamos honestamente sobre cómo Dios puede prepararnos para crisis a través de lo que parece ansiedad, cómo puede protegernos tanto práctica como sobrenaturalmente, cómo la fe y la acción trabajan juntas. Carlos, antes escéptico de experiencias místicas, ahora tiene una fe profunda pero fundamentada. No necesito ver ángeles para saber que Dios nos protegió, dice. La evidencia física del patrón de quemaduras, la sincronización perfecta de todo, eso es suficiente para mí. Yo trabajo ahora como voluntaria enseñando preparación para emergencias a familias, especialmente a madres. Si tienen intuiciones persistentes sobre peligros específicos, no las descarten como ansiedad irracional, les digo. Tomen precauciones prácticas. Dios puede estar preparándolas para algo. Para madres que viven con ansiedades sobre la seguridad de sus familias, hay una diferencia entre ansiedad paralizante que necesita tratamiento y vigilancia maternal que es preparación divina. Busquen ayuda profesional si su ansiedad les impide funcionar, pero también honren esos instintos que les dicen que tomen precauciones específicas. Para quienes han experimentado eventos inexplicables de protección o rescate, su experiencia es válida independientemente de si pueden demostrarla científicamente. Dios opera tanto dentro como más allá de las leyes naturales. Para familias que enfrentan pérdidas por desastres, la reconstrucción es posible. El trauma puede coexistir con gratitud. Pueden estar agradecidos por haber sobrevivido mientras procesan honestamente el dolor de lo perdido. Si vives con ansiedades irracionales sobre peligros específicos, considera que tal vez tu inconsciente está captando información real. Toma precauciones prácticas, busca ayuda si la ansiedad te paraliza, pero no descartes completamente esas intuiciones. Hoy sé que aquellos años de obsesión paranoica, con prevención de incendios fueron la manera en que Dios me entrenó para salvar a mi familia. Mi ansiedad no fue trastorno mental, fue amor maternal amplificado por protección divina. Y cuando llegó el momento de la crisis, Dios completó lo que había comenzado en mi preparación con intervención que trasciende explicación. Sobrevivimos porque Dios trabaja tanto a través de escaleras de emergencia prácticas como a través de ángeles invisibles. Esa integración de lo natural y lo sobrenatural es el milagro más hermoso que podríamos haber experimentado.